voz que clama aún en mi dolor. Una brasa lista para arder es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Su nombre es amor, su nombre es amor, Jesús. Gozo hay que vence el temor, brisa que las lágrimas secó. Su presencia, la atmósfera cambió. Es Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor. Jesús. Su nombre es poder, su nombre es poder, su nombre es poder. Jesús. Su nombre exaltaré por siempre. El nombre que sacude cielo y tierra. Esperanza dio, el Salvador venció. Jesús. Jesús. Mis ojos fijaré en aquel que ya venció. Me asombraré, mis cadenas él rompió. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús. Su nombre es amor, su nombre es amor. Jesús. Hay esperanza.
escuchas hoy mi oración, aun siendo yo un pecador. Me presento ante ti, mi Dios, en adoración. Que tu templo sea mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Me humillo ante ti, mi Dios, en adoración. Yo me rindo, yo me rindo, yo me poso ante tu santidad. Tu presencia llena este lugar. Cuán hermoso es poder buscar tu majestad. Yo me rindo, yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser, todo lo entrego a tus pies. Yo me rindo, yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser, con mi vida honra te daré. Yo me rindo, yo me rindo. Aleluya, nos rendimos a mis pies. Sacrificio vivo quiero ser, todo lo entrego a tus pies. Yo me rindo, yo me rindo. Sacrificio vivo quiero ser, con mi vida honra te daré. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, yo me Hay algunos de nosotros que estamos cargando cosas que no nos pertenecen, no nos pertenecen. En esta noche sea libre, sea libre. Dile, yo me rindo a ti, Señor. Te lo entrego a tus pies, lo entrego a tus pies. Vamos con lo que has estado cargando. Si es resentimiento, si es rencor, si es una enfermedad, entrégaselo en este momento. Dile, yo te lo rindo, Señor. Te lo entrego.
Por cada llaga en tu cuerpo nosotros fuimos sanados. Yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo. Oh Señor, yo me rindo. Te lo entrego todo a ti, tuyo es, tuyo es. Hay alguien que pueda levantar sus manos. Vamos, levanta tus manos. Espíritu de Dios. Aquí hay gente que tiene que entregar dolor en su corazón. Hay gente que tiene que sacar amargura. Hay gente que tiene que poner su confianza en el Señor. Hay gente que ha dejado de creer en que Dios vendrá tarde que temprano. Hay alguien que tiene que rendirse. Hay alguien que tiene que decir: hoy Dios lo va a hacer en mi vida. Dios va a llegar en mi vida, no importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea la situación que esté pasando familiar, en tu casa. Ahora, mientras nosotros adoramos aquí en libertad, hoy ustedes también vamos a adorar y vamos a rendirle al Señor todo lo que somos. Hay alguien que esté listo para adorar. Abra su boca y adórele. Dígale: aquí estoy delante de ti, oh, delante de ti, y voy a adorarte, porque sé que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y mi alabanza provocará un milagro. Mi alabanza provocará que estés cerca. Hay alguien que pueda gritar, hay alguien que pueda adorar. Ahora, vamos arriba, vamos a adorar en libertad. Adórale. Vamos a adorarle ahí en medio de la enfermedad. Abra su boca, abra su boca. Yo me rindo, Espíritu de Dios. Yo me rindo, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay gente que está siendo libre, 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 libre. Él está, él está, él está. Entrégale, entrégale, entrégale lo que te cuesta. Entrégale tu mejor alabanza. A tus pies,
Bueno, amén. Bueno, wow, qué canción, qué alabanza tan maravillosa. Y aprendimos la semana pasada con Gedeón que la alabanza abre los cielos, ¿cierto? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Que la alabanza abre los cielos y que el Señor puede obrar con poder cuando la alabanza, le damos la alabanza y la adoración a Él. Amén. Bueno, yo sé que ustedes están muy ansiosas de conocer la batalla, pero hoy no es el día de la batalla tampoco. Hoy todavía no vamos a ver la batalla de Gedeón. Pero hoy vamos a conocer, porque el Señor está formando a este intrépido pero muy miedoso soldado, ¿cierto? Que ya ahora va a ser un general. Y todas sabemos que el Señor no hace las cosas con rapidez. El Señor las hace las cosas perfectas a su medida. Entonces hoy vamos a ver es la tercera parte de Gedeón y yo le puse por nombre las pruebas. Porque aquí van a haber pruebas, no solamente pruebas de parte del Señor a Gedeón, pero también hay pruebas de Gedeón al Señor. Y ahora ustedes me van a decir cómo así. Entonces vamos a ver. Padre bendito, te damos las gracias por esta palabra y como decía Angelita, Señor, que no solamente el Espíritu Santo habla a través de mí, sino que esta palabra llegue al corazón de cada una de mis hermanas, que ellas puedan captarla, entenderla, hacerla suya, así como cada enseñanza que aprendemos hacemos las cosas nuestras, Señor, que esta sea otro día más en que nosotros podamos hacer esto como una enseñanza que nos das para el día de hoy, no como la historia de Gedeón del Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces yo les decía la semana pasada que Gedeón sigue siendo Gedeón, Dios sigue siendo Dios, ¿cierto? Y ahora como Gedeón sigue siendo Gedeón, él ha decidido probar a Dios. Ustedes me dirán, ¿cómo así? Entonces, venga, les digo, la semana pasada hemos quedado en el versículo 35, hoy, mire lo que dice el versículo 36, estamos hablando del libro de Jueces, estamos hablando del capítulo 6 y 7, vamos a hablar hoy. Entonces dice en el libro de Jueces, capítulo 6, 36, dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, ¿cómo has dicho? Hoy les repito nuevamente, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo, Gedeón, el puro chacho pues, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahora, yo no sé ustedes, pero piensen en lo que Él está haciendo. Él está probando al Señor, ¿cierto? Está diciendo como así, si vas a hacer esto y si lo que has dicho es cierto, entonces haz esto. Y si tú haces eso, entonces voy a creer que lo que tú dices es cierto. En otras palabras, Gedeón no está buscando la voluntad del Señor, ¿cierto? Porque en el versículo 14 y en el versículo 16 que leímos la semana pasada, vimos claramente que la voluntad del Señor se la había dado a Gedeón, era dicho, yo voy a salvar a Israel. Tú vas a ser ese libertador de Israel, pero va a ser como yo te envío. O sea, él estaba ya diciendo a Gedeón cuál era la voluntad. O sea, que no era que Gedeón estuviera tratando de encontrar la voluntad del Señor. Es que como a veces nosotros decimos, ay, voy a poner el vellón a ver si esa es la voluntad del Señor. Él con certeza le está preguntando a Dios realmente cuál es su voluntad, qué es lo que él quiere que haga. ¿Pensamos en eso? Yo no creo, porque él ya lo sabía, él estaba totalmente convencido. Jehová ya le había dicho a Gedeón que él iba a salvar a Israel por su mano. Y Jehová ya le había dicho que él iba a ir con él, ¿cierto? Que él era el que lo enviaba. Entonces Gedeón sí ya sabía eso. Él ya había oído la palabra de Dios y él sabía ya lo que tenía que hacer. No había pues duda, no era que venga a ver si es cierto o no. Y esto es importante que nosotros lo aprendamos porque esto es un principio que nosotros también debemos aprender hoy en día. Debemos saber que es la palabra de hoy, de la palabra del Señor, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Que cuando Él nos ha hablado claramente, cuando Él nos ha dicho claramente, como palabras tan claras como dicen, no matarás, ¿cierto? No desearás la mujer, no desearás el hombre de tu prójima, no, ni con la mente, porque así ya estás adulterando. Entonces, esas son palabras claras del Señor. Cuando son palabras tan claras del Señor, no nos podemos hacer los locos. Vamos a ver, él me dijo que de pronto, pero de pronto yo puedo irme con un amiguito, porque uno nunca sabe, ¿no? Voy a poner un vellón a ver si de pronto puedo
hacerlo, a ver si esa es la voluntad del Señor. No, esas son palabras claras. Bien claro nos hablan ciertas cosas del Señor y son cosas que nosotros debemos que entender. Asimismo estaba hablándole a Gedeón, él le habló bien claro a Gedeón. Y el Señor no cambia de parecer. El Señor no dice algo en su palabra, no nos dice algo para cambiar de parecer al rato y diga, no, sales, Claudia, mejor no hagas eso. O Silvita, mejor no, puedes hacerlo. No, el Señor no cambia de parecer. Dios cuando ha hablado, Él ha hablado. Él cuando ha escrito en su palabra y ha hablado, Él lo ha hecho. No debemos intentar algo como les digo, como tratar de decirle, bueno, Señor, no sé si esa sea tu voluntad, pero si hago esto y esto sucede, entonces tal vez voy a ver. Entonces no debemos probar a Dios. Lo que hizo Gedeón fue probar a Dios, ¿cierto? Y este método del vellón es simpaticísimo, porque yo siempre me imaginé, y hablábamos con la pastora Rosita, que nosotros pensábamos que el vellón era como un poco de lana que lo ponían ahí, ¿cierto? Porque dice claramente en el versículo un vellón de lana. Pero investigando me di cuenta que el vellón es la piel de una oveja. O sea, ¿qué hizo Gedeón? Él cogió la piel de una oveja y la puso en el plantío de trigo. Y dijo, si solamente la piel de la oveja se humedece, entonces, y todo el resto no hay rocío, entonces entenderé que el Señor está hablando conmigo. Eso era lo que le estaba diciendo, probando al Señor. Entonces, ahora se usa mucho, la gente lo usa mucho, dice, voy a ver si es la voluntad de Dios. Si el Señor me responde mañana a las 3 de la tarde, o si es esto, o es aquello, o es en el precio que yo lo dije, o es eso, entonces es porque es la voluntad de Dios. Y bueno, ahí vale la pena pensar que hay que mirar primero la palabra de Dios, a ver si es la voluntad de Dios y si el método de probar a Dios es el adecuado, porque no deberíamos hacer eso, ¿cierto? Ahora, cuando estamos dudando de la voluntad de Dios, Gedeón estuvo dudando de la voluntad de Dios porque él condicionó, dijo, sí, has de salvar, no dijo, vas a salvar a Israel, dice, sí, has de salvar, como diciendo, yo lo dudo. Eso era parte de su incredulidad, ¿cierto? Dios ya se lo había dicho. Gedeón vacilaba, Gedeón estaba nervioso seguramente, él buscaba seguridad porque era una persona insegura, una persona que había salido, acuérdate que lo encontramos a él escondido en un lagar aventando el trigo, o sea que era una persona que estaba insegura, ¿cierto? Él era joven, él no era una persona mayor, entonces era una persona que todavía tenía muchas dudas, no conocía tanto al Señor, no conocía tanto la palabra, entonces no había ido a un instituto bíblico, no había ido a una congregación todas las semanas, entonces de alguna manera podemos entender por qué él hace eso. Ahora nosotros creo que nos cuestaría más trabajo decir es que no sabemos. Entonces, sin embargo, yo creo que Gedeón es como el hombre del Nuevo Testamento de que habla la palabra de Dios que dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él creía lo que el Señor le había dicho, pero quería tener una certeza y una seguridad. Él vacilaba y buscaba esa seguridad. Entonces es como ese personaje del Nuevo Testamento que le dice al Señor Jesucristo eso, ¿cierto? Pero nosotros podemos, yo sé que Silvia habló sobre la voluntad de Dios y no es mi intención hablar sobre esto, pero es importante hablarlo en esta parte de Gedeón, porque estamos hablando de la historia de Gedeón y estamos mirando los versículos. Entonces, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios, cierto? Es claro, en Efesios 5:17 dice, debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La Biblia dice que todos los creyentes, tú y yo, mi pastora, Angelita, Silvita, Lupita, todos debemos ser entendidos, que todos debemos entender, que podemos entender la palabra de Dios. O sea, conocer la voluntad de Dios es sencillamente preguntarle al Señor la voluntad, porque Él dice que claramente en Efesios 5:17 que debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. O sea que si nosotros le preguntamos, Él nos va a hacer entender eso, ¿cierto? Mira lo que dice el Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Hay que orar. Porque Él lo dice claramente aquí, dice que Él nos va a hacer entender y Él nos enseñará el camino. Y Él que debemos seguir y Él nos va a fijar los ojos sobre nosotros. O sea, sí podemos saber la voluntad de Dios. Dios está dispuesto a mostrarnos siempre su voluntad. Él desea que nosotros hagamos su voluntad, o sea que sí debemos orar y el Señor nos la va a mostrar. Entonces,
Aquí Gedeón, ¿qué es lo que está haciendo? Gedeón está dictándole a Dios el camino, ¿cierto? En lugar de seguir el camino que ya el Señor le había dado. Entonces, no, él está diciendo, si tú haces esto, entonces mira, hace esto, y entonces. Y no para ahí, porque vamos más adelante que él sigue probando al Señor. Entonces, él está pasando por alto, primero, la voluntad de Dios que ya se le había dado, como les estaba diciendo. Está dudando de esa voluntad de Dios porque está temeroso tal vez, porque está inseguro tal vez. Y en tercer lugar, él le está dictando al Señor el camino. Esto es lo que debes hacer y si tú haces eso, entonces yo hago esto. Ahora, la pregunta es, ¿se les parece eso a algo que usted o yo hagamos hoy? ¿O seré solo yo la única que le dicto el camino a veces al Señor? Señor, mira, es que lo quiero así, así y para mañana a tal hora. ¿No cree que todos hacemos lo mismo de alguna manera? Nosotros queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queramos y que nos responda. Entonces, no es Gedeón el único que lo hace. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando realmente meditamos en ella, cuando la escudriñamos un poquito, nos damos cuenta que lo que le pasó a Gedeón es lo que le pasa a Claudita hoy. No es lo que le pasó a Gedeón en esa época. Claro que yo sé que a ustedes no les pasa tanto, pero a mí sí me pasa. Entonces, ¿qué sigue diciéndole Gedeón al Señor? Póngale atención, porque esto va un poquito más allá. En el siguiente versículo, el 38, dice, y aconteció así. O sea, tal cual como él le dijo al Señor, así pasó. Pues cuando se levantó en la mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío, un tazón lleno de agua, dice la palabra de Dios. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. ¿Qué les parece? Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Se le va la manito, ¿cierto? Ay, ya, diríamos nosotros, bueno, se le fue la mano a Gedeón, ya no lo probó una vez, al Señor le hizo caso, ya el Señor hizo lo que él quería, ya le demostró que toda la era estaba seca y que solamente en la lana esa de la piel de oveja había agua, que dice la palabra que la exprimió y alcanzó a sacar un tazón, imagínense la cantidad de agua y todo lo demás seco. Pero así todo, Gedeón sigue descaradamente, como dice, le sigue pidiendo al Señor más guía, le sigue pidiendo al Señor que le muestre más. ¿Y sabe qué hace el Señor? Aquella noche Él lo hizo. Dios así lo hizo. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Impresionante, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Gedeón se propone? Él no se presenta en oración delante del Señor como sé que lo hacemos nosotras ahora, menos de lo que deberíamos hacerlo, pero lo hacemos y le decimos, Señor, mira, no sé qué hacer, estoy nervioso, estoy preocupado, Señor. En realidad a mí me parece que ese ejército es muy grande, yo no tengo experiencia militar, de pronto si tú me dieras, me fortalecieras, me mostraras el camino, Señor, yo vengo delante de ti con mi corazón humillado, Señor, ayúdame. No, él no fue así. Él bajo ninguna circunstancia vino de esa manera, ¿no es cierto? Porque hubiera estado correcto que lo viniera de esa manera. Él tenía todo el derecho a estar miedoso, a estar asustado, a pensar que él no iba a poder hacerlo. Pero en lugar de esto, él le dijo al Señor, este es mi programa, Señor. Yo quiero que hagas esto y aquello y lo otro. Y quiero verlo mañana por la mañana. Por favor, altera todo el universo, altera todo el cambio climático, altera cómo la naturaleza tú le hiciste para que haya rocío en la mañana, porque yo quiero que sea a mi manera. Así se lo dijo. ¿Les parece increíble? Pero así se lo dijo. Yo quiero decirte que lo que debes hacer, le dice al Señor. La obligación de Gedeón que era más que obedecer al Señor y nada más, pero lo que él en lugar de hacer es obedecer al Señor, lo que hizo es dictarle a Dios que era lo que Dios debía hacer, cómo debía hacerlo, a qué horas debía hacerlo. Ahora, ustedes dirán, uy, que eso solamente le pasa a Gedeón, pero que a ustedes nunca les va a pasar eso. Pues yo, mis hermanas amadas, yo les digo que a ustedes les va a pasar eso igual que me pasa a mí. Nosotros queremos dictarle al Señor cómo hacer las cosas cada vez, perdónenme que se me cayó algo acá, cómo hacer las cosas y si así nos conviene, entonces estamos totalmente contentos, pero si no nos conviene así, entonces nos molestamos y nos enojamos con el Señor, ¿cierto? Nos sentimos como, ¿cómo así que eso pasó?
Pero el Señor es tan maravilloso, el Señor es tan absolutamente increíble. El Señor conocía tanto y tan bien el corazón de Gedeón. Sabía que Gedeón sí quería hacer su voluntad. Sabía, porque el Señor sí veía el corazón de Gedeón. Él no veía lo que nosotros vemos, pero él sí veía el corazón de Gedeón. Y él sabía que él, en su corazón, él quería obedecerle, pero que le faltaba ¿qué? La fortaleza, que le faltaba la valentía. Por eso el Señor, en su gran amor, en su maravilloso amor, sí cambió la naturaleza. En su gran amor le dio a Gedeón la posibilidad. Yo me imagino la primera vez Gedeón sacó el agua y todo y dijo, ¿qué tal que fuera porque, no sé, por alguna otra cosa y no porque el Señor haya hecho esto? Mejor como que yo le pido otra pruebita, ¿cierto? Y con la segunda prueba, y sí voy a estar seguro. Yo creo que eso fue lo que le pasó a Gedeón. Pero el Señor así todo lo hizo. Así todo lo hizo porque el Señor conocía el corazón de Gedeón. Porque el Señor quería, ya había puesto su mano, porque el Señor sabía lo que él ya, Gedeón ya iba a hacer. El Señor sabía qué era lo que iba a lograr Gedeón. Porque cuando el Señor dice algo, cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos dice que algo va a pasar, ya es pasado para él. Aunque para nosotros es futuro, para Dios es pasado. Entonces él sabía lo que iba a hacer por Gedeón. O sea que el Señor lo hizo sencillamente por su gran amor y su misericordia, y por el corazón que sabía que tenía Gedeón. Sin embargo, nosotros, ¿cuántas veces hacemos lo mismo, digo yo? ¿Cuántas veces nosotros ponemos, como digo yo, extendemos el pellón y queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera? Es que si realmente tú quieres que yo me mude, entonces tienes que mostrarme para mañana a las 5 de la tarde que la casa sea en tal sitio y que no sé qué. O cuando quieres que cambiemos de trabajo, entonces Señor, bueno, sí, cambio de trabajo, que me digan que gane yo este sueldo y que empiece tal día. Y resulta que ganas $1 menos y empiezas una semana antes y entonces todavía no estás ni siquiera segura que es la voluntad del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros extendemos un vellón, cuando nosotros ponemos al Señor a prueba hay que tener muchísimo cuidado, porque Él antes de que nosotros le pongamos a prueba, Él prefiere que nosotros vengamos delante de Él con un corazón humillado, con un corazón deseoso de hacer su voluntad. Es increíble y parece mentira, pero a diferencia nosotros queremos que nos digan todas las condiciones, ¿cierto? Para firmar un contrato. Nosotros queremos saber cómo, cuándo, dónde, a qué hora, cuánto me va a costar, todo, absolutamente todo para poder hacer algo, ¿cierto? Y es apenas lógico, ¿cierto? Tú no vas a firmar un contrato en blanco, tú no vas a firmar un contrato que no tengas ni idea qué es lo que va a pasar, pero con el Señor no es así. El Señor nos dice a ti, a mí, así le dijo a Gedeón, firma aquí que yo me encargo. Firma aquí que yo voy a llenarlo. Fírmame aquí que yo lo voy a llenar. Y cuando dice yo voy a llenarlo, él dice, te voy a dar no solo lo bueno, te voy a dar lo mejor. Te voy a dar lo mejor que tú puedes tener. No siquiera lo que tú quieres, sino algo más allá de esto. Pero nosotros pues todavía estamos acostumbradas a la cosa del mundo. Y estamos acostumbradas a pues hacerlo a nuestra manera, ¿cierto? No, dígame todo, Señor, muéstrame los pasos desde el principio hasta el fin. Y una vez que ya me muestre todos los pasos, Señor, entonces ahí sí yo decido si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Entonces, vamos a mirar cómo vamos a hacer un mini curso, un micro curso, porque ya de cómo entender la voluntad del Señor. Entonces, para entender la voluntad del Señor, en lugar de poner un vellón, en lugar de poner al Señor a prueba, entonces lo que debemos hacer cuando necesitamos tomar una decisión sobre algo. Número 1. Mirar en la palabra de Dios. Sobre qué es lo que yo estoy pidiendo al Señor para tomar una decisión. Y mirar todas las cosas en la palabra de Dios. Todas las cosas que pueden darnos un poquitico de... Hay que mirar la palabra de Dios, ir a ver qué dice la Biblia con respecto a lo que nosotros queremos. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los diferentes libros. Y entenderla para que nos dé alguna luz sobre lo que nosotros queremos, la decisión que tenemos tomar, ¿cierto? Luego que ya tenemos una luz, que ya hemos escudriñado la palabra de Dios, que ya sabemos las posibilidades de lo que dice la palabra de Dios con respecto a algo, entonces ahí debemos orar, doblarnos de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, tu palabra dice esto y esto y esto al respecto. Señor, muéstrame. Él dice claramente, te haré entender y te mostraré el camino. Entonces,
si nosotros venimos en oración delante de Él, si ya sabemos cuáles somos, qué es lo que Él dice al respecto y venimos en oración delante de Él, Él sí nos va a mostrar el camino. Y la tercera cosa que debemos hacer cuando queremos saber la voluntad del Señor es buscar a personas que conozcan la palabra de Dios, a personas personas valientes, digo yo, o sea, personas que cuando uno les diga algo, les diga lo que uno piensa y que le ayuden a tomar una decisión, no porque ellos se vayan a ayudar, pero que te den un consejo, que sean personas que no tengan miedo de decirle a uno, no, por ahí no es el camino, no es correcto y no es eso lo que la palabra de Dios quiere decir. Ese es el tipo de personas que nosotros debemos consultar. Ahí es a donde nosotros debemos ir para conocer la voluntad de Dios. Y ese es el mini curso. Son 3 pasos importantes, pero son los 3 pasos que todo parece indicar que Gedeón, que sigue siendo Gedeón, no los tomó. Entonces, seguimos con Gedeón. Todo esto ha pasado, el Señor, como les digo, le ha mostrado su voluntad, el Señor le ha dicho qué tiene que hacer y el Gedeón tercamente sigue vacilando. Pero ahora ya llegó el momento que con estas pruebas que le dio que le puso al Señor y que el Señor las pasó, ¿cierto? Como el Señor pasa todas las pruebas porque Él es el perfecto. Entonces ya Gedeón se sintió un poquitico más valiente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora los papeles se invierten. Ahora el que va a poner a prueba a Gedeón es el Señor. Ahora ya, como dice, el Señor ya pasó el examen. Entonces ahora el Señor va a decirle a Gedeón, bueno, vamos a ver si tú pasas el examen también, ¿cierto? Vamos a ver si tú eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, ¿cierto? Entonces, mira, dice el versículo, vamos a pasar al versículo, al capítulo 7 del libro de Jueces. Y dice en el versículo 1, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte. O sea, piensen en la situación. Ya Gedeón, ya como que dice, no tengo nada más que hacer, tengo que cumplir la voluntad de Dios, que ya se lo había dicho, porque ya el Señor le cumplió lo que él dijo. Él sale, él ya ha tocado la trompeta, ya tiene sus 32,000 hombres, y salen, y cuando ven, pues obviamente está el campamento de los madianitas, que tiene 135,000, y dice que lo pueden ver, que pueden ver el campamento totalmente. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor le dice a Gedeón? Como que le dice, Gedeón, yo me imagino que se va a ve que él tiene 32,000 hombres y el otro tiene 135,000, y yo creo que lo que está orando es, Señor, por favor, que mañana cuando yo amanezca, de donde sea, salgan miles y miles de hombres y miles de soldados, de tal manera que cuando yo me levante en la mañana, mi ejército se haya multiplicado. ¿No les parece que eso debió ser la oración de Gedeón? Claro, yo me imagino que él se fue a la cama diciendo, mañana cuando yo me levante, el Señor que es todopoderoso y que todo lo puede, para el cual nada es imposible, me va a traer más hombres. Pero bueno, lo que sucedió no fue eso. Lo que sucedió es que él se levantó y seguía siendo 32,000 hombres. Y al otro lado de los madianitas, que dicen que eran como la arena del mar, eran 135,000, con millares de camellos. Entonces Gedeón pues no vio lo que él pensaba, no lo vio, ¿cierto? Lo que él pensaba, que el deseo de su corazón no lo vio, que fuera a multiplicar a su ejército. En lugar de eso, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Este ejército que tienes es mucho, es muy grande. Es tan grande que voy a necesitar disminuirlo. Entonces le dijo a Gedeón, vamos a disminuir ese ejército, ¿cierto? ¿Cómo lo disminuyó? De una manera simple. Él le dijo, mire, dígale a todos los que están allí, a todos los que usted ve, háblele al ejército y diga que los que tengan miedo, los que estén preocupados, los que estén angustiados, se vayan para sus casas. Que si hay algún temor, algo en cualquiera de estas personas, que se pueden ir sin ningún problema. Entonces, ¿qué le dijo? Le voy a leer lo que dice en la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho. Imagínense, Gedeón estaba orando por mucha más gente, y el Señor le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué les parece? Que el Señor conoce el corazón de nosotros? Por supuesto, ¿cierto? Dios conocía
a todos los seres humanos. Él nos conoce perfectamente, tal como nos conoce ahora, tal como me conoce a mí, tal como sabe cómo voy a actuar yo, así conocía al pueblo de Israel. Y él sabía que si el pueblo de Israel pensaba que por su mano ellos habían salvado, iban a dejar al Señor. De por sí que ya estaban bien problemados porque estaban adorando más de un Dios, ¿cierto? Ya lo sabíamos. Él sabía que si había una batalla convencional, como la normal en una guerra en la cual ganaban, entonces el pueblo, ¿qué iba a hacer? Pensar que él lo había hecho. Porque lo que pasa es que él quería que el crédito se lo dieran a él. El Dios quería crédito fuera para él. Dios sabe que nuestras victorias nos hacen confiar en nosotros mismos. Y a veces cuando confiamos en nosotros mismos, nuestras victorias pueden ser más desastrosas que incluso una derrota. Por eso a veces es importante que nosotros aprendamos a depender solamente del Señor. Y yo digo a veces, no, porque no es religión, a veces es siempre que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque cuando nosotros dependemos totalmente del Señor, dice la palabra de Dios que las victorias van a estar aseguradas. Dice, hoy encontré un dicho que me gustó muchísimo y lo anoté aquí, dice, nadie puede ser tan pequeño que Dios no lo pueda usar, pero alguien puede ser tan grande que Dios no lo pueda usar. Interesante, ¿eh? O sea, nosotros no podemos ser tan pequeños que Dios nos pueda usar, pero si nos creemos mucho, en otras palabras, si nosotros estamos muy llenos de nosotros mismos, el Señor no nos va a poder usar. Entonces, la razón por la que Dios reduce nuestros recursos es para que confiemos en Él, ¿cierto? Como nuestro único recurso. Cuando Él nos pone en lo mínimo, nosotros no tenemos nada más que mirarlo a Él, ¿cierto? Entonces, cuando se gana una victoria, cuando de esa manera todo el enfoque, toda la gloria, toda la honra y toda la majestad va a ser solamente para el Señor. Él recibe la gloria y el gozo. Él recibe la gloria y el gozo lo recibimos nosotros. ¿Por qué? Por ser siervos del Señor y por la aventura de haber podido hacer algo para Él y en su nombre, ¿cierto? Y esa victoria es mucho más grande que la que nosotros hubiéramos podido soñar hacerla por nosotros mismos. O sea, cuando nosotros tenemos una victoria en la que el Señor, que no son nuestros recursos, sino los del Señor, Él se gana la gloria y nosotros el gozo de haberle servido. Amén. Yo estoy convencida que Dios rara vez acomete una batalla con exceso de fuerza y muchísimo menos fuerza humana. Y Gedeón está a punto de descubrir que los 300 hombres con los que se queda al final de la batalla con Dios son mucho más que los 32,000 hombres que él tiene sin Dios. Entonces, lo primero que hizo el Señor es cuando le dijo que el pueblo era mucho, que los que tuvieran miedo los mandara para la casa, fue que se fueron 22,000. Entonces él quedó con 10,000, o sea, de 32,000 él quedó con 10,000. Él había orado y orado para que se le multiplicara el ejército, me imagino, toda la noche. Y creo que el Señor le dijo, no, Señor, manda a los que tienen miedo para la casa, mándalos. Ahora, ¿por qué razón? Porque no hay nada más terrible, no más difícil, más complicado que lograr es que el pánico se multiplica. Si hay un hombre temeroso, lo que logra es confusión y miedo, ¿cierto? Estos hombres no eran hombres que estuvieran en un ejército organizado, ¿cierto? Acuérdese que si vimos de lo que ya leímos, él apenas tocó la trompeta y vino y la gente empezó a venir. Entonces empezó a venir, pero no era un ejército que estaba totalmente organizado. Era un ejército sencillamente que vinieron porque Gedeón los llamó y los llamó. Ellos iban a servir y hacer lo que el Señor les había dicho, pero no tenían una táctica militar, no tenían una organización militar ni nada por eso. Entonces, estos tenían miedo. Entonces vamos a mirar la otra prueba que el Señor le da. La segunda prueba que le da es la prueba del valor. Entonces, en Jueces 7:3, ¿qué dice? Y ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, el que tema y se estremezca, y aquí vamos a ver exactamente cómo fue que sacó a esos primeros 20,000, ¿cierto? Dice, el que tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000.
O sea, ¿qué logró el Señor con esto? Que quedara un ejército solamente de 10,000. Entonces aquí está tratando de probar el valor. Ya el valor es que solamente de esos 32,000 habían 22,000 miedosísimos, ¿cierto? Y se fueron para sus casas. Gedeón se levanta pensando que va a conseguir más, como les digo a ustedes, y en medio del día, ¿qué es lo que sucede? Que pierde 22,000 soldados, ¿cierto? Y lo chistoso es como la estrategia o la manera que el Señor logra que Gedeón se deshaga de esos 22,000. Si, digo se deshaga porque él no quería deshacerse, por supuesto, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor le pide que ponga en operación una antigua sistema de guerra, un sistema militar que se utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A fin de que sepan que Dios tenía razón y darle a Gedeón todas las instrucciones que debía darle, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese sistema de guerra del Antiguo Testamento del que yo les estoy hablando? Es el que usaron todos los hombres del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es? Está en Deuteronomio 20, del 1 al 4. Y dice, póngale mucha atención porque es la manera en que se hace. Cuando salgas a la guerra contra los enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerques para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Oiga pues cómo es que militarmente se organizan. Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os acobardéis. Y tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. En otras palabras, si tienes miedo, cualquier tipo de miedo, acá está hablando solamente que no tengan miedo, ¿cierto? Que tienes que ser valientes, porque Jehová es el que va a pelear con ellos. Esa era la estrategia de guerra del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que Gedeón estaba haciendo cuando hizo lo que el Señor le dijo y se devolvieron 22,000 era seguir esa estrategia de guerra, ¿cierto? Ese manual militar del Antiguo Testamento. Y la razón por la que Gedeón tenía que hacerlo en ese momento, especialmente, particularmente en ese momento, se debía al temor del ejército de Gedeón. Era un ejército que no era organizado, era un ejército que no se conocían los unos a otros, era un ejército de diferentes tribus, era un ejército que no habían militado juntos, no habían entrenado juntos. Entonces era un ejército que solamente Dios había llamado para hacer lo que ellos debían hacer. Y alguien que se dejara llevar en este tiempo por el temor, alguien que se dejara llevar por una situación como esta, que podría desatar más que pánico y confusión, ¿cierto? El Señor quería quitarle del camino a Gedeón este problema. Él quería quitar a todas las personas que tuvieran miedo. Él quería que los hombres que se quedaran con Gedeón fueran hombres de valor, fuertes, valientes, no fueran hombres miedosos. Y por eso se fueron 22,000, ¿cierto? Dios no quería ningún temor en su ejército. Después de la prueba, había muchas menos personas, ¿cierto? Pero había muchos más hombres. Había medio 22,000 que no eran tan hombres, ¿cierto? Entonces ya vamos con la segunda prueba. Ahora la tercera prueba, que es la prueba de la dedicación. O sea, tenemos prueba, ¿cuál les dije que eran? A ver. La prueba, espérate a ver, que creo que ni siquiera se las dije cuál es la primera y ya la perdí. Bueno, la primera prueba era la prueba de la continuación, la segunda es la prueba del valor, que es la de los hombres, y la tercera prueba que vamos a ver y que va a tener que Gedeón pasar es la prueba de la dedicación. Vamos a ver Jueces 7:4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas. Y allí te los probaré, y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, él no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas,
Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como un perro, como lame un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que se lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ahora ustedes, yo me pondría a pensar que este programa para determinar quiénes son los hombres que se van a quedar con Gedeón, es como que está seleccionando a los hombres, es un programa bien extraño, ¿cierto? Es un programa bastante diferente de lo que imaginábamos. ¿No creen ustedes? Entonces el Señor dividió a los hombres que se arrodillaron y se agacharon hasta el agua para beber. Los despidió. ¿Ustedes nunca se han puesto a imaginar cuando han leído este libro por qué el Señor hizo algo así? O sea, yo me pongo a pensar, les voy a hacer una descripción. Imagínense que hay 10.000 hombres, que son los que tiene Gedeón. Son 10.000 hombres que se supone que están cansados, entonces tienen que ir a un arroyo, van al arroyo, van a tomar agua porque pues están cansados y sedientos. Pero mientras ellos están ahí en ese arroyo, desde donde ellos están, al otro lado, los pueden ver a los 132.000 de esos enemigos, 135.000 de esos enemigos del otro ejército. Tienen 135.000 personas al otro lado, no muy lejos, y sin embargo 9.700 de estos hombres se agacharon, apenas vieron el agua, corrieron al agua, pusieron su cara sobre el agua y se agacharon totalmente, pusieron su cara. Piensen en esto, imagínenselo. Salen corriendo, llegan al arroyo, se agachan y empiezan a beber el agua así, ¿cierto? Se agachan totalmente y empiezan a beber el agua. Se les olvidó que estaban al ¿cierto? Se les perdieron la vista, ellos estuvieron más pendientes de que tenían sed, de que debían estar cómodos para tomar el agua. Eso era lo que estaba en sus mentes, ¿cierto? Ellos estaban más pendientes de satisfacer sus necesidades físicas y corporales en ese momento que cualquier otra cosa. No pensaron que tenían a todos esos enemigos al otro lado y que se desenfocaron porque se enfocaron en el agua y en ellos mismos, ¿cierto? Eso fue lo que hicieron en 1700. Sin embargo, hubo 300 que hicieron algo diferente. Hubo 300 que no hicieron eso, sino que ¿qué hicieron? Cogieron el agua, la pusieron en su mano y mirando al enemigo, yo me los imagino así, pues no desquitándole la vista al enemigo, tomaron el agua. Esos 300 hombres son los que el Señor escoge para Gedeón. Esos son los que le dice a Gedeón que son los tuyos. Ahora bien, uno pensaría, bueno, qué manera de seleccionar, pero sí es una manera, si ustedes se ponen a analizar así, porque yo antes no lo había hecho, yo antes solo la leía y decía, wow, y eso era todo. Pero cuando uno se pone realmente a ponerle atención a la palabra de Dios, cuando se pone a dar cuenta que 300 de 10.000 hombres, 300 hombres fueron diferentes. 300 hombres no se dejaron, como dice la palabra, no se dejaron asimilar a lo que hacía el resto. No necesitaban sino 300 valientes, no necesitaban 10.000 valientes ni menos 35.000 valientes, 32.000 valientes, necesitaban solo 300 valientes que hicieran las cosas de una manera diferente. 300 valientes que se enfocaran en el negocio, y el negocio que era que iban a pelear contra aquellos. ¿Cómo me desenfoco yo? ¿Cómo te desenfocas tú? ¿Cómo en qué momento nosotros nos desenfocamos por nuestra comodidad, por lo que es fácil para nosotros y se nos olvida cuál es el objetivo que el Señor quiere para nosotros? El objetivo que el Señor quería para el ejército de Gedeón, ¿qué era? Que iba a salvar a Israel a través de ellos. ¿Cómo un ejército que va a hacer eso se va a desenfocar porque tiene sed? Se va a arrodillar y se le va a olvidar y se va a poner cómodo, ¿cierto? Asimismo lo que nos está sucediendo ahora, asimismo lo que le pasa a nuestros hijos, a nuestros nietos en las escuelas. Se desenfocan a veces. Es la presión del grupo. Estos 300 hombres no le importaron los que los otros 9.700. 9.700 contra 300. Piensen en la cantidad, en la diferencia. Sin embargo, esas personas estaban enfocadas. Y no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos.
que no importa la presión del grupo que haya, que no importa que los demás fumen, que no importa que los demás tomen, que no importa que los demás tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, nosotros nos mantengamos enfocados en cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Esa es. O sea, no importa que haya 9.700 que nos digan que no, tú puedes ser el que digas, sí, yo lo hago porque el Señor me dice y yo quiero obedecerlo. Yo creo que esta es la lección más importante que debemos aprender de este libro, perdóname, de esta parte. Y por eso yo me he enfocado más bien en lugar de correr, en lugar de tratar de darles toda la historia de Gedeón en una sola. Es tanto que podemos aprender de este solo libro, tanto que de este solo juez, es tanto lo que podemos aprender de aquí, que es que rico es desmenuzarlo, ¿cierto? Que rico es como sacarle toda la sustancita, que rico es poder sacar de cada versículo lo que el Señor quiere enseñarnos. Y seguramente que si en un año, en 3 meses, en 6 meses, o cuando quiera volvemos a leerlo y volvemos a mirar con detenimiento la historia de Gedeón, seguramente que el Señor nos va a mostrar algo más, algo diferente, porque así es el Señor, la palabra de Dios, viva, es actual, ¿cierto? Entonces, así como no queremos que a nuestros hijos les pase eso, así como no queremos que a nuestros nietos les pase eso, así no queremos que a nosotros tampoco nos pase. O sea, nosotros no podemos dejarnos acomodar por lo que dice el mundo. Nosotros no podemos dejar que lo que digan los demás, porque como todo el mundo lo hace, es lo correcto, porque eso es lo que dice y así está el mundo. No, nosotros tenemos que enfocarnos en obedecer al Señor, obedecer su palabra, independientemente de que todos nos digan que estamos locos o que estamos en otras situaciones. Si el Señor nos ha mandado a hacer algo, si el Señor nos ha puesto en una posición en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, donde nos haya puesto, nos ha puesto en una posición, nosotros debemos mantener esa posición. Estamos militando en ¿dónde? Estamos militando en el ejército del Señor. Nosotros no estamos militando en el ejército del mundo. Nosotros no podemos ser esos 9.700 que nos agachamos y nos ponemos cómodos. Nosotros tenemos que ser los que somos diferentes, esos valientes que no pierden en ningún momento el objetivo para el cual el Señor los ha llamado. Y esto yo creo que es lo que es de destacar aquí. Entonces, es un gran reto, no es que sea algo que sea facilísimo de hacer, y es un gran reto sobre todo para nuestros jóvenes, por eso es que tenemos que orar tanto por ellos, por eso debemos levantarlos delante del Señor siempre y orar para que ellos se mantengan en sus caminos, en obedecerlo, y si se han perdido para que vuelvan a ellos, para que el Señor los traiga con sus lazos de amor. O sea, volviendo a la historia de Gedeón. Volviendo a la historia de Gedeón, él se levantó muy contento un día pensando que iba a tener más soldados y resulta que se quedó solamente con 10.000. Y a medida que pasa el día, yo no sé si fue ese día o el día siguiente, la Biblia no establece el tiempo, pero lo que sí sabemos es que esa noche se fue a dormir con solo 300 soldados. Esa noche, me imagino cuando le dijo, yo me imagino a Gedeón después de que el Señor le dice esto, yo me imagino a Gedeón viendo lo que hicieron los soldados y diciéndole a los 9.700, ¿saben qué, muchachos? La verdad, no los necesito. La verdad es que mejor váyanse. La verdad es que no. Yo me imagino la cara de los soldados. Ustedes se imaginan la cara de ellos como, ¿qué le está pasando a este? ¿Qué es lo que pasa? Pero aún más me imagino la cara de los madianitas. Yo me imagino, porque los madianitas podían ver lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que ellos dieron, wow, ¿qué pasó? Se fueron 22.000 primeros, ¿cierto? Y después, wow, ¿qué pasó? Se fueron un montón más. No podían saber cuántos, pero bueno, no podían contarlos, pero un montón. Se quedó Gedeón solo, ¿cierto? Casi que estarían pensando ellos. Y ellos estarían diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Ellos no estaban seguros qué estaba pasando. A lo mejor ellos pensarían, oh, se fueron a emboscarnos. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Pero ellos estaban mirando también lo que está sucediendo. Y así nos pasa a nosotros. El Señor nos pone a hacer una tarea y aunque uno no crea, tenemos miles de testigos que nos están mirando. Y están mirando a ver si hacemos lo correcto. Están mirando en qué momento caemos para decir, así ve, y es obra cristiana. Eso es, estamos en eso. O sea que no debemos ser esos diferentes, pero mantenernos, no desenfocarnos. O sea que así, ese día, Gedeón se quedó con 300, ¿cierto? Los que bebieron el agua como debían hacerlo. Fueron disciplinados. ¿Por qué fueron importantes estos 300 hombres? Porque fueron disciplinados.
Ellos se destacaron, ¿cierto? Ellos no se bajaron al agua y perdieron la visión de lo que estaban, de los madianitas. Ellos estaban totalmente como un solo hombre, dice la palabra de Dios, más adelante en otros versículos. Entonces, estos valientes, 300 hombres van a enfrentarse a un ejército de 135,000 enemigos que están al otro lado. ¿Ustedes se imaginan el valor de estos hombres? ¿Ustedes se imaginan cómo se debían sentir? Pero ellos no estaban desanimados. Ellos no, ellos estaban totalmente convencidos de cuál era su trabajo, cuál era la labor que no iban a hacer. Ellos no iban a poner en peligro sus vidas o la vida de su ejército, bajándose y desconectándose por tratar de tomar agua, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usa el Señor. Estos hombres los usa el Señor de la manera que vamos a ver. No lo vamos a ver hoy, yo les dije, porque queremos sacarle mucha sustancia a este libro de Jueces, a este especial personaje del libro de Jueces. En el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 2, el versículo 4, dice la palabra de Dios: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. En otras palabras, estos 300 valientes estaban militando en el ejército de Dios. Ellos lo que debían agradar era ¿a quién? A Dios. Ellos no se enredaron en los negocios del mundo. Pero usted, yo, mis hermanas amadas, preciosas, estamos militando en el ejército de Dios. Nosotros no nos debemos enredar en los negocios de la vida. Eso lo que nosotros debemos es agradar a aquel que nos tomó como soldados. Amén. Sabemos que los hombres que se agacharon a tomar el agua, lo hicieron se hicieron de la comodidad y del refrigerio de esa agua su objetivo, en lugar de considerar el conflicto que estaba pasando a su alrededor. Ellos fueron despedidos. Nosotros no queremos ser despedidos, ¿cierto? Ahora Gedeón solo se quedó con 300 hombres que son, ¿qué? Diferentes, que son disciplinados y que son valientes, que también son dedicados. ¿Dedicados a quién? A Dios, y dedicados a Gedeón, por supuesto. Ellos nunca quitaron los ojos del objetivo último de la victoria. El objetivo último de la victoria era ¿qué? Era luchar en el ejército de Dios, hacer lo que el Señor les había dicho. Entonces ya el Señor ha probado a Gedeón de 3 maneras, pero falta una cuarta manera en que va a probar. Por eso hoy la enseñanza de hoy eran las pruebas, ¿cierto? Entonces la cuarta manera en que él va a probar es la prueba de la convicción. Entonces, dice el versículo 7, el 7:7 de Jueces. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Difícil, imagínense el discurso de Gedeón diciéndole: ustedes váyanse, ustedes no los necesito, ustedes mejor váyanse para sus casas, nos veremos la próxima vez. Me imagino el desconcierto, ¿cierto? Pero no es así como nos pasa a nosotros en el mundo también, que nos desconcertamos de ver las cosas que suceden, que nos desconcertamos y nos desconectamos también, pero ellos se habían desconectado del propósito de eso, pues los mandaron para sus casitas. Y me imagino que cuando todos ellos empezaron a irse, Gedeón se sintió casi que solito, pero bueno, se quedó con 300 hombres. Con estos 300 hombres, el Señor entregó a los madianitas en sus manos. El Señor le da una promesa a Gedeón y él la cumple como 7. Él le dice que le da la promesa de la victoria. Él les dice que ellos no van a lograr eso por su propia cuenta. El Señor les dice que Él va a hacer esto por ellos. Ahora, ustedes podrían ponerse a pensar, bueno, y yo me imagino que Gedeón también pensaría, bueno, si el Señor puede hacer esto con 300 hombres, pues también Él lo puede hacer solo, ¿cierto? Y uno diría, sí, bueno, sí, tiene razón, ¿por qué no? Podría haberlo hecho con solo Gedeón o incluso con ninguno, pero esa no es
es lo que el Señor quiere. El Señor nos quiere usar a nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos parte de ese ejército. El Señor quiere que nosotros seamos parte de lo que Él hace aquí en la tierra. Y a eso va una anécdota que leí que me pareció muy simpática. Es un señor, un campesino que tiene un jardín precioso y pasa a otra persona y le dice, wow, qué jardín tan lindo que tienes tú y el Señor. Y el campesino le dice a él, sí, está muy lindo, ¿cierto? Pero si usted hubiera visto cómo estaba cuando lo tenía solo el Señor y no yo. Y es la verdad, el Señor hace crecer las cosas, el Señor hace crecer las plantas, el Señor hace crecer todo, pero requiere la mano del hombre para que las plantas cojan esa forma que nosotros queremos darle, ¿cierto? Requiere de la mano del hombre para que les quitemos las hojas secas, requiere de la mano del hombre para que les quitemos las malas hierbas, porque tanto crecen las buenas como crecen las malas, y el Señor las hace crecer juntas. El Señor nos utiliza a nosotros, a ti y a mi hermana, para que nosotros llevemos esas buenas nuevas. El Señor nos utiliza a ti y a mí para que no en nuestras fuerzas, porque nunca nos dijo que nosotros lo íbamos a hacer solos. Él siempre nos ha dicho que Él irá con nosotros hasta el fin del mundo, para que nosotros en nuestras fuerzas no hagamos nada, sino que hagamos todo en las fuerzas del Señor. Entonces, hoy era un poquito cortica la enseñanza, no la hice muy larga, porque la semana entrante sí vamos para la batalla. Y no quería cortar la mitad de la batalla, entonces quería dejar en entredicho la batalla, pero va a estar bien, bien emocionante también. Entonces, bueno, preciosas, hoy tenemos más tiempo para orar, gracias al Señor, amén. Amén, amén. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con los 300 o con los 9,700? O con los 22,000. Los 22,000 fueron los primeros que se fue. Exacto, ¿con cuál? ¿Cuáles queremos ser? ¿Queremos ser los valientes, los últimos 300 valientes, esforzados, disciplinados? Y que no nos importa lo que haga el resto del grupo, sino que nosotros seguimos adelante con la voluntad del Señor. Eso amén. Pasa a veces que en cuanto me puedo zafar, hablando de los 10,000, los que les dijeron, está bien, se van a quedar 300, ay, bueno, pues mejor. No, los primeros 22,000 que se fueron, sí. Ajá, pero ya cuando estaban los 10,000 tomando el agua, que solo los 300 fueron avisados, estaban conectados, pues los otros se fueron tranquilos. Ah, bueno, pues que se queden estos. Yo quería participar en la batalla, pero no, pues como que Deón me corrió, bueno, pues me voy. Fíjate que son tres áreas del ejército. Amén. Los que están descalificados totalmente, los que son invitados pero no hacen las cosas bien, y cuando les dicen vete, pues te vas. Fíjate, de tanto, pues solo 300, está un poquito cardíaca la cosa, porque ahí nos podemos, bueno, es palabra para nosotros, ¿verdad? ¿Estamos dispuestas a pagar el precio, a una lamber el agua como perro? Y a decir, ok, porque ahí sí ya está la cosa seria. Somos 300, y viendo esa multitud, porque eran 3 ejércitos, ¿verdad? Los madianitas, los amalecitas y los del oriente. Y los del oriente, ajá, 3 ejércitos. Eran 3, imagínate. Estaban en un campamento, como esperando a la hora de la batalla. ¿Qué puedes pensar en lo natural? Pues no les voy a servir ni para el arranque. Aquí en la primera encuentro, aquí nos matan. ¿Pero qué hubo en esos 300? Yo creo que Dios pone algo muy especial en los que perseveran hasta el fin. Amén, amén. Ayer eso nos decía Erika. Exactamente. Eso es, yo creo que estamos en ese tiempo, ¿verdad? Porque estamos en medio de peligros de todo, que pandemia, que inundaciones, que enfermedades, que Y bueno, huimos, nos acomodamos o nos ponemos al frente, ¿verdad? Y enfrentamos lo que venga, pero creyéndole al Señor, que es una de las cosas que en este tiempo, la incredulidad del mundo cristiano, la falta de conocer la palabra, todo eso, no hay compromiso. Esos son los 9,700. Yo quiero ser de los 300. Pero hay que pagar un precio, ¿verdad? Hay que pagar un precio y hay que tomar lo que Dios nos habla esta noche. No es solo una historia, ¿verdad? Dios sigue hablando a nuestro corazón.
que hagamos lo más importante, ¿verdad? Que tengamos la conciencia de lo que está pasando. Sí estamos frente a un ejército. Está también el enemigo atacando, de verdad, wow. Ese es un ejército muy poderoso Así es, mi y pastor. real, porque ni lo vemos. Entonces yo creo que el Señor nos está poniendo y yo me imaginaba pues el líder que Dios ponga será el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, a liderar los 300, porque aquí no está Gedeón, pero aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo y estamos más bendecidos que Gedeón. Amén, así es. Y cuidado con estarle pidiendo pruebitas al Señor. Muéstrame esto y... Y somos tan Sí, descarados, mi pastora, que lo hacemos, ¿o no? sí, porque eso es incredulidad. A ver, muéstrame. A ver, hazme. No, muy buena la prédica, Claudita, de verdad la disfruté. Quiero asimilarla más, hice mis anotaciones y bueno, hablabas de la primer prueba, ¿verdad? Que es la continuación. La segunda prueba es el valor que a veces nos falta. La tercera es dedicarse, pero dedicarse. Orar, ayunar, perseverar. Y la cuarta, pues es la convicción. En eso hay que meditar esta noche, que el Señor nos ayude, porque sí necesitamos de su ayuda. Ya tenemos todo, Gedeón ni tenía ni la Biblia ni el Espíritu Santo. Nosotros tenemos todo y estamos en un tiempo de verdad trascendental. Este es un tiempo que no se había vivido en la historia. Estamos viendo cosas que no se habían visto. ¿Qué más queremos de señales, por favor? De que el fin está cerca, de que Cristo viene. Ya no hay tiempo, Claudita. Así que bueno, muy buena prédica esta noche. Gracias al Señor por su palabra y gracias Amén, así es. cuando entra a ti y te deja pues una paz, pero también te, te, te mueve a actuar, que no te quedes nomás con recibir, ¿verdad? Así que bueno, pues en el nombre de Jesús. Sí. Gracias, Señor. Entonces, Las 4 pruebas, ¿me pueden repetir? Las eh, 4. sí, Las Angelita, la 4 primera. pruebas de... Las 2 primeras, ¿quieres mejor? Las del vellón. Las del vellón.